Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Estamos de nuevo aquí en el estudio de los Romanos. Vamos a tener unas palabras de oración. Señor, Padre, te necesitamos, Padre amado. Necesitamos que en esta hora, Señor amado, tú, Señor, calme, Señor, los vientos, calme, Señor amado, las aguas. Señor amado, que pongas quietud en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos recibir la palabra, Señor amado, que tú nos quieres enseñar, Señor amado. Bendícenos, Padre Santo. No dejes que nuestro corazón vuelva al lugar de donde venimos, Señor amado, vacío o hambriento, Señor amado. Alimentanos con tu verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Habíamos estado hablando la semana pasada sobre la comparación entre Adán y Cristo. Y Pablo nos estaba diciendo que Adán fue el vehículo por el cual el pecado entró hacia toda la humanidad. Y nos estaba explicando de que de la misma manera que Adán fue el que introdujo el pecado a toda la raza humana, Jesucristo a su tiempo vino y nos dio su vida en el Calvario para que entonces nosotros pudiéramos ser justificados. Y que como el pecado de uno corrompió a muchos, la justicia de uno, que es Cristo Jesús, entonces viniera a justificar a muchos y a limpiar a muchos de los pecados en que habían caído. Cuando la gente escuchaba a Pablo predicando sobre la gracia y sobre la provisión de Dios para nuestros pecados, que como Pablo decía que era una justificación grande la que Dios nos había dado, era una justicia grande la que habíamos adquirido a través de la obra de Cristo en el Calvario. La gente decía que porque Pablo decía eso, Pablo pensaba que podíamos pecar porque la abundancia de la misericordia de Dios era mayor que el pecado que había en nuestras vidas. Y Pablo le contesta a esa mentira de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo contesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo, cuando nos da esta nota, Pablo da como a entender que hay personas que están pensando, o que están, mejor dicho, ignorando que cuando tú vives para Cristo y cuando tú vives para el Señor, tu viejo hombre ha muerto y ya no le sirves al pecado, sino que ahora le sirves a Dios. Y Pablo dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está dándonos un despiértate, está diciendo: despierta, tú estás muerto al pecado, ya no eres esclavo del pecado, ya el pecado no puede hacer que tú hagas lo que no quieres hacer. Sí. ¿O acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo nos está diciendo, miren, hermanos, toda persona que se bautiza simbólicamente está muriendo en ese momento y dejando en el agua sepultada a la vieja criatura, al viejo hombre, y está saliendo del agua como una nueva criatura para vivir una vida nueva, para vivir una vida llena de Cristo, llena de poder y apta para servirle a Dios. Por ende, si nosotros en el bautismo morimos juntamente con Cristo y nosotros en el bautismo resucitamos al salir del agua a una nueva vida, como Jesús murió en la cruz y resucitó del sepulcro al tercer día, entonces nosotros tenemos toda una vida nueva en la que debemos andar. Y fíjense que en el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si al bautizarme yo descendí a las aguas en la semejanza de su muerte, como un símbolo de que como Él murió, yo también estoy muriendo, así también lo seremos en la de su resurrección, cuando salimos de las aguas para vivir una nueva vida. Sabiendo esto, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que antes éramos, lo que antes hacíamos, lo que antes practicábamos, el viejo hombre, la vieja mujer, murieron, ya no tienen vida, y murieron simbólicamente en el bautismo, mientras nosotros lo consideramos esa vieja persona muerta con Cristo, quien murió en la cruz. ¿Okay? Así que, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que muere por un pecado ya cumplió con la justicia por ese pecado que cometió. Cristo pagó por nuestros pecados. Y ahora nosotros nos podemos llamar justos porque Él nos dio a nosotros la justicia que nosotros necesitábamos, pero no podíamos alcanzar. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí Pablo está creando un ejemplo, está poniéndonos de frente una serie de señales para que nosotros podamos imitar la conducta de Cristo. Dice Filipenses 2, que Él se humilló hasta la muerte y fue su muerte de cruz, pero que Dios le levantó y lo resucitó y lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, lo que Pablo nos está explicando aquí es que si nosotros hemos muerto por medio de ese bautismo del que hablábamos con Cristo Jesús, y a través de esa salida del agua, por así decirlo, simbolizamos nuestra resurrección juntamente con Cristo,
entonces tenemos que vivir para Dios, como dice el verso 10, vivir para Dios desde ese momento en adelante. ¿Okay? Así también vosotros consideraos, dice Pablo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya mi viejo hombre murió, ya el nuevo hombre nació, a cada cual lo suyo. Al viejo hombre nada, porque está muerto, y al nuevo hombre Cristo, la senda, el camino de Dios, la santidad, lo que le agrada a Dios. En eso es que tenemos que enfocarnos en nuestra vida nueva. Así que por eso es que Pablo dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice Pablo aquí, o sea, si has muerto en el bautismo y has resucitado para Cristo en ese mismo bautismo, y tu viejo hombre está muerto, el que acostumbraba a pecar estaba muerto, ahora dice, no reine el pecado en ustedes, en tu cuerpo mortal, no reine. Que ya no tenga el pecado el control que tenía contra ti en el pasado, para que tú fueras arrastrado hacia hacer lo malo por las concupiscencias que nos hacían obedecer al tentador. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aceptar a Cristo demanda de nosotros un cambio de vida. Aceptar seguir a Dios exige de nosotros que dejemos las viejas costumbres que nos separaban de Él, que le desagradaban a su espíritu. Tenemos que empezar a vivir una vida nueva y presentar nuestros miembros, nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu al servicio de Dios, de tal manera que vivamos para Cristo, para gloria de su nombre y para testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Y en el 14 culmina Pablo diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya yo no estoy enfocando mi atención en qué es lo que Dios me prohíbe hacer, sino que ahora que estoy vivo para Dios, mi atención está enfocada en lo que Dios me permite hacer, me pide hacer, me guía a hacer para Él. ¿Okay? Antes era, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro. Ahora es, camina por este camino, haz esto otro. Porque entonces Dios nos va encaminando por su espíritu en el camino de la verdad y de hacer las obras que glorifican su nombre. Amén. Así que yo creo que podemos dejarlo hasta aquí por el momento. Y entonces continuamos con el 15 la semana que viene. Dios les bendiga, Dios les guarde, tengamos unas palabras de oración. Señor y Padre amado, gracias por tu palabra, la cual nos has hablado, Señor, con la cual nos has bendecido, Señor amado, y con la cual hemos aprendido, Dios mío, que una vez morimos, Señor amado, a nuestro viejo hombre y nacemos para ti. Es para vivir para ti, Señor amado, y no para volver a hacer las otras cosas que hacíamos antes, Señor amado. Señor, aléjanos de nuestro pasado. Quita de nosotros, Señor amado, las costumbres del pasado. Reprende, Señor amado, todo lo que nos quiera llevar al pasado, Señor amado, a vivir como en el pasado.
Y vivifícanos, Señor, en este presente para vivir para ti ahora, mañana y siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo te hemos orado. Gracias, Padre. Amén.